con Alex Márquez, que consigue por fin su primera victoria en el Mundial de Motociclismo. Estuvo a punto de hacerlo en Austin, pero bueno, el destino quiso ser que fuera aquí en el circuito de Jerez Ángel Nieto, o quizás un Ángel Nieto, ¿no? Desde el cielo, que se la estaba guardando al pequeño de los Márquez para que lograse aquí su victoria en el circuito que lleva su nombre. Un Alex Márquez que tampoco tuvo un fin de semana sencillo, porque tuvo caídas el viernes y aún así pasó primero a la Q2, hizo récord, si no recuerdo mal, ya desde el viernes, y que luego el sábado no terminó de rematar en cuanto a ritmo, pero que ya el domingo demostró, digamos, lo que venía mostrando en los entrenamientos, ¿no, Fran? Sí, la verdad que fue un fin de semana un poquito raro para Alex Márquez, ¿no? Con caída, luego lideraba el entrenamiento, volvía a caerse en el siguiente, lo lideraba de nuevo. Fue un poquito un fin de semana, un poquito de caos para él, pero bueno, yo creo que al final, si todos esos fines de semana fuese así y acabaran con victoria, pues yo creo que lo preferiría, ¿no? El propio Alex Márquez, que al final pues redondeó el domingo de carreras con esa gran victoria. Sí, Alex, yo creo que ya tarde o temprano iba a llegar esa victoria. Yo creo que a él le hubiese gustado que fuese con Mark en pista, porque al final insisto en que ese factor de no tener a Mark, el que ha sido quien ha liderado y ha ganado todas las carreras que ha estado disponible, creo que es un poco el rival a batir en cuanto a querer ganarle en pista, igual que Pecco como sucedió en Austin. Aún así creo que para Alex es una liberación muy grande. A mí me está sorprendiendo mucho ya la cantidad de carreras que lleva sentado en el top 2, porque al final no ha salido de ahí prácticamente. Me da mucho a entender que esa moto vuela, o sea, la GP 2024 vuela. Entonces, creo que le está sacando el mayor partido posible. Está adaptadísimo a esa moto. Veremos si va a haber un punto en el que ese rendimiento baje bien porque las 2025 den un paso, o bien porque él mismo tenga alguna caída o algún problema, que al final todavía no lo ha tenido como tal esa temporada y tiene que llegar. Pero el fin de semana de Alex me parece muy valiente lo que hizo después de las caídas, todo el brazo maullado, todo el brazo con problemas, estuvo aún así luchando y valiente durante todo el fin de semana, y creo que se ha sentado o sea, como un rival a batir esta temporada, y creo que va a estar en la lucha del Mundial hasta el final de temporada. Sí, bueno, un Alex Márquez que tenía el brazo que vimos la foto, que después de esa caída muy rápida, parecía incluso que se podía haber hecho daño para estar dudando de si hacer el entrenamiento o quizás pensárselo un poco, ¿no? Porque se mostraba bastante dolorido, pero luego de repente salió a pista y nuevo récord. Y también en la carrera principal que se pudo cruzar ahí todo, porque de repente soltó frenos, casi se lleva por delante a Marc y a Pecco. Mm, Unas primeras vueltas de carrera que fueron bastante caos, con un Marc Márquez que él mismo lo dijo, se relajó un poco. Mm, Una caída muy extraña, ¿no? Sobre todo en el punto de la curva, sin hacer nada, ni sin dar gas ni sin tocar freno. No sé qué opinas tú, Javi, sobre esto, porque ya lo dijo Peco, que es algo que a él le había pasado, pero que no terminan de encontrar la explicación. Sí, dio a entender que era una caída típica con esa moto, en la que se te iba de delante cuando ibas detrás de otras motos sin aparentemente motivo. Eh, a ver, pero al final la caída es la consecuencia de todo. El primer problema es la salida de Marc, sale mal. Entonces, de salir en segunda posición, quedarte en cuarta posición en Jerez, un circuito para estas motos ya relativamente ratonero, te hace complicarte mucho la vida. Después enseguida se mete a la lucha con Pecco, una lucha en la que Pecco lo hace muy bien y creo que ahí le gana la partida psicológica a Marc, porque Pecco sabía que no tenía ritmo. Pecco lo que hizo fue lo que tenía que hacer en las primeras vueltas, luchar un poco para ver si desestabilizaba la carrera, sabiendo que luego al final de carrera no iba a tener nada, que ya hablaremos de él. Y Marc cayó en ese juego, cayó en querer quitarse del medio a Pecco muy rápido. Yo creo que eso generó muchísima tensión, no estaba bien posicionado, estaba rodando detrás de otra moto y eso hizo que finalmente cayese. Una caída muy rara en esa curva, porque sin datos delante yo creo que en ese momento no llevaban nada de freno cogido
o sea, estaba corriendo la moto, digamos, dejando correr la moto, iba en trazada. Es una caída que todavía él no ha sacado conclusiones de si es un error suyo o no. Lo primero que ha atribuido, como bien dijo Pecco, es a que esa caída es típica de Ducati. Pero bueno, él mismo lo ha dicho. Así, si quiere ganar un mundial, así no puede continuar porque ni Pecco ni Alex se han caído. Y al final están a 12 puntos. Marc ha ganado todo, pero la distancia, de hecho, pues ahora mismo Alex está por delante de él de nuevo. Entonces, tiene que aprender de estos errores y gestionarlos porque le pueden salir muy caros a final de temporada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Javi, pero también se vio al menos en la realización de televisión, ¿no? Que se vio un poco como que durante todo el fin de semana en esa curva probaba como una trazada distinta respecto a los demás pilotos. Iba un poquito más al centro de la trazada, mientras que los demás aprovechaban un poquito más por el piano. Eso es al menos lo que se comentó también mucho también en el circuito y todo eso, pero obviamente con esa caída Márquez, como él también había dicho, ¿no? Esa caída un poco también propia así de las Ducatis, pero a mí me llamó mucho la atención esa imagen, ¿no? Que se sacaron los compañeros de la televisión de esa trazada distinta que había probado durante todo el fin de semana, es decir, con muy poco freno o prácticamente que no frenaba prácticamente nada y entraba con una grandísima velocidad, creo que hay, no sé si 150 o por ahí tiene que estar rondando entrar en esa curva. Y obviamente la caída de Marc, él se agarró mucho a la moto, una cosa muy típica de Marc, ¿no? De intentar levantarlo y tal, pero la caída podía haber sido muchísimo más fuerte y se podía haber incluso hecho mucho más daño el piloto de Cervera. Pero me llamó mucho la atención esa trazada distinta que hacía con respecto a los demás pilotos. Ya luego lo podemos achacar un poco, no sé, quizás un poco como tú bien has dicho, caída un poco típica de las Ducatis o temas de neumáticos o que quizás a lo mejor al salirse un poquito más de la trazada le perdió el grip delantero y bueno, pues puede haber muchas temas, por así decir, de que lo que puede salir de esa caída de Márquez. Pero la verdad que, como insisto de nuevo, me llamó mucho la atención esas imágenes que salieron en televisión de que usaba una trazada distinta con respecto a los demás pilotos. Sí, estamos viendo quizás un Marc Márquez que se siente con tanta libertad, ¿no? Y sin encontrar ese límite, que va probando muchas cosas y quizás a veces da con el problema cuando no es el momento, ¿no? Como le pasó también en Austin. Claro, aquí el problema es ese, que Peco y Alex no se han caído en ninguna de las carreras que llevamos y Marc sí que se ha caído 2 veces, pero ha ganado las carreras que ha podido terminar. Podríamos decir, un puerta grande o enfermería como él cuando él empezaba, pero de una forma completamente distinta, con una mentalidad que ha cambiado muchísimo. Sí, No sé, Javi. lo afronta todo de una manera más tranquila. Él mismo lo ha dicho que no se puede comparar con ese Marc de 2019. Se siente mucho más maduro. Y he de decir que ninguna de las dos caídas a mí me recuerda al Marc de 2019. Son caídas de ir al límite, pero claro, yendo al límite también ha ganado más carreras que nadie. Si no vas a ese límite, bueno, puedes llegar al mismo camino. Peco, por ejemplo, no. Peco está a 12 puntos. Sin ese step de riesgo, Peco está a 12 puntos todavía. Por mucho que esté cerca, está a 12 puntos. Él ha conseguido esa gloria yendo con ese riesgo. Pero no han sido caídas de estas de ir descalabrado. O sea, evidentemente ahora es verdad que los high sides se ven mucho menos, mucho menos que hace varias temporadas. Gracias a todos los dispositivos es una de las cosas que al menos hemos ganado, que al abrir gas los high side se ven menos. Pero y era muy característico esto de Marc. Pero igualmente las dos caídas, la primera es un error suyo y lo reconoce, un error que podría haber cometido cualquiera. Y la caída de Jerez es algo a analizar. También Peco se quejó en el propio podium de cómo se notaba ir detrás. El propio Fabio dijo, iba muchísimo mejor liderando la carrera que detrás de Alex. Iba más rápido liderando la carrera que detrás de Alex, lo cual es muy curioso porque de normal con una referencia es mucho más sencillo. Y afirmó que iba mucho mejor yendo delante. Entonces, el factor aerodinámica creo que puede jugar un papel crucial en el motivo de esta caída.
y es algo a reflexionar también, pues bueno, de cara a la nueva normativa. Exacto, yo totalmente de acuerdo. La verdad que no tengo mucho más que añadir a lo que ha comentado Javi. Sí, bueno, al final también vimos un Marc Márquez que a pesar de tener esos daños de aerodinámica, iba rodando en algunos momentos incluso mejor que la cabeza. Que eso es algo ya que te explota la cabeza porque dices, El vídeo que comentaba al principio es un vídeo de un aficionado que está grabando a Dani Pedrosa en el momento en el que Marc se cae. No sé si lo habéis visto. Está Dani en Nieto Peluqui y ve desde lejos la caída. Y reacciona a la caída y en el vídeo, sí, mantiene, se lleva las manos a la cabeza y el vídeo lo mantiene hasta que pasa la cola de pelotón y hasta que vuelve a pasar Marc. Marc, no sé cuántos segundos pasa, pero en ese vídeo que me gustaría que la gente viese en redes sociales, es una distancia tremenda la que tiene hasta el último piloto del pelotón. Es recortar esa distancia y luego llegar hasta... ¿Qué puesto quedó? ¿El 13, 14? 12º. 12º. O sea, la carrera de Marc es sublime. Lo único que el error pues bueno, o sea, no puedes cometer ese tipo de errores si quieres luchar por un mundial. Pero la carrera de Marc es una barbaridad. Iba con la moto dañadísima, dañadísima. Que menos mal que la pudo recoger y pudo volver a salir. Y menos mal que se permite. Porque si Es no, nos que, hubiésemos Sí, perdido un carrerón. es que te paras a analizarlo y es una barbaridad, Fran? sí, es una auténtica locura, ¿no? Tener la moto así dañada, yo personalmente decía, digo, Mark se va a boxes y se retira, porque una moto así no puede incluso va a perder mucho ritmo, velocidad o incluso tiene riesgo a otra caída, ¿no? Por el tema ahora mismo, hoy en día MotoGP también está metido mucho en el tema de las aerodinámicas y de todo eso, ¿no? Pero creo que pasa un poco como en Fórmula 1, que pierdes un nameplate del alerón delantero y va el coche todavía mucho mejor y más rápido, pues creo que es un poco el caso que le pasó a Marc, ¿no? Como bien ha dicho Javi, el carrerón que hizo después de la caída, eso fue una gran remontada. También es cierto que hubo muchas caídas, ha sido un gran premio en el que hemos tenido también muchas caídas de pilotos y de tal, pero eso no quita mérito a la gran carrera que hizo Marc después de esa caída, ¿no? Como yo también comentaba antes, ¿no? Se agarró mucho a la moto, se fue a la grava y eso hizo que la moto no diese vuelta, no diese las volteretas y se dañara mucho más. Solamente esa parte izquierda creo que fue la que se dañó, pero Marc Márquez sublime de nuevo y consiguió al menos puntos, porque si fuera de los puntos, creo que estaba a 4 puntos del líder, que por entonces que era su hermano Alex, creo que se ha quedado a 3 o a 2 puntos de él. No, A 2 claro, de puntos, Alex creo. se ha quedado a un punto en la general, Un pero es punto, que ¿no? además, o sea, estoy aquí mirando los tiempos y la parte final de la carrera es que estuvo recortándoles a todos una barbaridad. En la parte final de la carrera. O sea, Sí. que dices, Es por eso que digo que al final o sea, lo hablábamos en el podcast de la semana pasada. Ahora mismo MotoGP está en un punto de espectáculo bastante desastroso. O sea, si Mark está en pista y se mantiene en pista, es muy difícil que alguien le gane. Muy difícil. Y lo comentábamos también por privado durante las carreras. Yo estaba flipando con Pecco que ni se acercase a Fabio Quartararo. No es que no se acercase, es que una vuelta más y Maverick Viñales le adelanta. Entonces, el espectáculo que puede dar el diferencial entre moto-piloto, es decir, bueno, quizá Fabio se encuentra mejor, pero tiene una peor moto que una Ducati, pero ya ni siquiera eso. Bien sea por Pecco, bien sea porque era imposible perseguir a ningún piloto, porque realmente no hubo en la cabeza una cantidad de adelantamientos increíble y no es que estuviesen muy lejos, estaban a una distancia de medio segundo, un poco más de casi un segundo en algunos momentos, pero en ningún momento llegaban a acercarse como para poder probar un adelantamiento hasta Fabio. Está muy descafeinado y Marc demostró que pues es que si llega a estar en pista, como mucho Alex le podría haber seguido, como ha hecho las anteriores carreras, seguirle de cerca. Pero si esto no cambia, esto puede ser la tónica de todos los fines de semana. O sea, tendremos alguna